Mis queridos hermanos, me da gusto nuevamente compartir la palabra del Señor con ustedes. Ya hay varios que estaban extrañando qué le ha pasado al pastor que no quiere hablarle a las ovejas. No, estaba aquí también buscando del Señor, mirando que el Señor nos vaya limpiando el horizonte para ver con claridad el camino. Me gustaría compartir este domingo esta palabra del Señor que me voy a permitir leer nuevamente. Nuestro diácono la ha interpretado preciosamente. Yo quisiera compartirla otra vez. En aquel tiempo, dice, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, también para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de palabra hoy día nos trae la iglesia para compartir! Jesús está siempre expuesto a todos, a los partidos políticos. En los domingos anteriores hemos estado hablando y viendo cómo los saduceos, un equipo, un partido político religioso de la época, es lo mismo que los fariseos, ¿cierto? En la época de Jesús, lo mismo que en nuestros tiempos, no era la vida lineal, había muchos partidos políticos, tendencias religiosas, diferentes tipos de poder. Habían ricos, habían pobres y muchos pobres. Entonces, esta disputa de los fariseos y de los saduceos se iban de turno en turno para tentar al Señor, para buscarle a ver por dónde puedo atrapar en una mentira, en una falsedad, en algo para acusar a Jesús y llevarlo pues al tribunal como un delincuente. Entonces, como ya le había tocado la hora a los saduceos en las lecturas de los domingos anteriores, que le cuestionaban al Señor y le interrogaban para hacerlo caer, para tirarle una trampa, este domingo han sido los saduceos. Ellos pensaron y escucharon: mira estos saduceos, este partido le ha hecho esta pregunta por aquí y por allá, y el Señor ha respondido bien. Esto del César, en fin, todo eso, no tengo cómo agarrarlo. Pero aquí, nosotros sí, los fariseos, tenemos cómo, porque nosotros sí somos muy estrictos, cumplidores de la ley. Cumplidores de la ley. Y le preguntan sobre el más grande mandamiento. Imagínese usted preguntar a un judío sobre cuál es la importancia de mayor a menor de los mandamientos. No sé si ustedes han leído alguna vez el libro del Levítico. Ahí están, entre Levítico, Números y Deuteronomio, el conjunto completo de la ley de Moisés. Y francamente, son una cantidad enorme, incontable de leyes, para todo leyes. Y distinguir entre toda esa tanta cantidad de leyes que hay, la ley más importante. Y Jesús, que no se deja intimidar por ninguna persona, ni por ningún partido político tampoco,
Entonces, sin lugar a dudas, le dice esta verdad: la ley más importante, el mandamiento más importante de toda la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es este: a tu prójimo como a ti mismo. Los que cumplen estos dos mandamientos han cumplido toda la ley y lo que han dicho los profetas. Padre, yo hago siempre eso, yo amo al Señor. Desde ese pequeñito es que mi madre, mi padre me enseñaron eso, amar al Señor, y yo lo amo con todo mi corazón. Y estoy seguro que así es, y estoy seguro que tú, hermano, y tu hermana también amas al Señor. Pero me pregunto y me he preguntado estos días también, ¿a qué Señor estamos amando? ¿Estamos amando al Dios de Jesucristo? ¿Cuál era ese Dios? El Dios de Jesucristo. ¿Cómo es ese Dios que nos manda a nosotros a cambiar nuestra forma de vivir y que nos manda a cambiar nuestra forma de pensar? A ese Dios es al que nosotros debemos amar con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Es a ese Dios, al Dios de Jesucristo. ¿Y cómo es ese Dios de Jesucristo? Pues está en el relato del Evangelio. Jesús se pasó su vida, y de su vida 3 años haciéndolo público. ¿Cómo era ese Dios? ¿Qué quería ese Dios suyo? El Dios de Jesucristo quería un cielo nuevo, una tierra nueva, un hombre nuevo, que es capaz de vivir y de habitar esta tierra transformada por Jesucristo, en una tierra redimida, en una tierra que ha sido creada o recreada otra vez después de aquel pecado de Adán, que le valió ser expulsado del jardín del Edén, donde él caminaba junto a Dios en medio del jardín y conversaban cara a cara. Cuando ese pecado se hizo manifiesto en Adán, el Señor los expulsó de esa tierra maravillosa que Él había creado para el hombre, para el género humano. Y sin embargo, entonces ha tenido que, al final de la historia, al cumplirse, dice la Escritura, la plenitud de los tiempos, ha enviado a Jesucristo, su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, y lo ha entregado a esta tierra, y lo ha hecho carne y sangre como nosotros, para por medio de Él volver a habitar, volver a meternos en este tipo de tierra nueva, ya no en la que vivimos hoy día, sino que en una tierra nueva que tiene un cielo nuevo y donde Dios reina sobre todo. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del Dios de Jesucristo. Y en ese Dios de Jesucristo es en el que todos nosotros cristianos debemos amar con toda nuestra mente y capacidad, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es al Dios de Jesucristo, no al pequeño Dios que yo me fabriqué, este Dios de la religión, este Dios que se conforma y se contenta con que yo vaya una vez a la misa el domingo y hasta pueda comulgar si no he cometido pecado. Entonces, este Dios que yo me he fabricado a lo largo de mi historia, que está a la altura de mi corazón. Si mi corazón es pequeñito, el Dios
mío es también pequeñito. Si yo estoy enojado, entonces el Dios mío también está enojado. Si yo me coloco contento, entonces el Dios mío también se coloca contento, porque yo tengo entonces ese Dios que me fabricó la religión y que me lo colocó del tamaño que yo quiera. Si yo soy chiquitito, mi Dios es chiquitito. Y si yo soy gordito, pues mi Dios es gordito. Y si yo solamente hago el bien el día domingo, un cuarto de hora, pues el Dios mío también hace el bien solamente el día domingo y un cuarto de hora. Y sin embargo, el Dios de Jesucristo, el Dios que nos ha venido a mostrar Jesucristo, es tan diferente al Dios que yo me he construido en mi corazón. Cuando nuestro Señor nos dice, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios, nos está diciendo que es al Dios de Él, al Dios de Jesucristo, es al que tenemos que amar y seguir y servir. Y si yo no lo conozco, yo no lo distingo, ni sé qué es lo que piensa, ¿cómo lo voy a amar? Nadie ama lo que no conoce. Eso es una ley de la vida. Aquel joven que se enamoró, ¿cierto?, de la niña, de la chica, de la nena aquella, y arma su vida y están de novios y después se casan y tienen una familia e hijos. Si él no la hubiera conocido a ella o ella no lo hubiera conocido a él, conocer, nunca se habrían podido casar, nunca habrían podido tener una relación, nunca habrían podido tener siquiera una atracción del uno por el otro. Para involucrarse con el otro hay que conocer al otro, conocer cómo piensa, qué es lo que piensa sobre la política, qué es lo que piensa sobre la religión, qué es lo que piensa sobre la comida, es decir, todo, cómo es, todo, no una parte. Y por eso hay tantos, digamos, fracasos matrimoniales, porque cuando uno se casa es apurado pensando en un aspecto del conocimiento de la otra persona. Y le pongo entonces un especial apego a una parte de lo que estoy conociendo de la otra persona y descuidé conocer al resto de la persona. Y me caso o se casan. Y al poco tiempo digo, ¿y cómo está tu matrimonio? No, padre, es que ya nos divorciamos. Pero ¿cómo? Le digo yo, tampoco duró el matrimonio. Sí, es que mire, ella tenía estos gustos, ella quería esto, yo quería esto otro. Y bueno, ¿y eso no lo diste tú cuando estabas de novio? Es que estuvimos tan poquito de novio, en fin. Es un problema hoy día tomar decisiones o decir amar cosas, ideologías, opciones, religiones, si uno no conoce en profundidad. Hay que conocer. Para amar a Dios tenemos que conocer a Dios, al Dios de Jesucristo, no al Dios del pastor, no al Dios del sacerdote, no al Dios del obispo, no al Dios del cardenal, no al Dios del papa. Tenemos que conocer. Aprender a conocer es al Dios de Jesucristo. ¿Cuál es ese Dios? ¿Qué es lo que Él nos quiere prometer? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para que tengamos vida abundante? Para que seamos felices, para que todo lo que yo haga prospere, para que todo lo que yo haga germine y dé 100 por 1 como medida. Hemos estado todo el año inmersos en una crisis global, en algo que va más allá de lo que yo quisiera o pudiera controlar con mis manos, siquiera un gobierno, un Estado pudiera hacer, controlar con sus manos. Es esta situación sanitaria internacional, mundial, global, el COVID. Y el COVID nos ha metido a todos nosotros en una dinámica que no era la dinámica usual, normal,
donde nosotros hemos vivido nuestra vida. Y la fe y el Dios de Jesucristo también se vino a meter a nosotros y dentro de nosotros y con nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia, en tu iglesia, en donde tú estás militando. Porque los parámetros de normalidad modificaron nuestra forma de convivencia cristiana y modificaron también nuestras formas de culto, cómo nosotros adoramos, cómo nosotros nos relacionamos con el Dios de Jesucristo, en la oración, en la plegaria, en el canto, en la koinonía. No está ahora como hace un año. No la tenemos idéntica ahora. Algo pasó. El Dios de Jesucristo nos dice en la palabra del Señor hoy día que debemos amarlo con todo. Y señala, dice, con todo tu corazón. Hay un afecto. El corazón nos mueve al afecto, a los sentimientos, a las emociones, lo mismo que el alma, con toda tu alma, pero también dice con toda tu mente. Hay un acto de la racionalidad, hay un acto del intelecto nuestro que está involucrado en esto de amar al Dios de Jesucristo, al que se nos revela, al que se nos está revelando aún en medio de esta crisis global. Para poder amar al Señor tenemos que nosotros entender que tengo que sacar de mi corazón la pequeña imagen que yo me hice, me tallé o fabriqué del Diosito pequeño que cuadra a la altura mía. Porque el Dios de Jesucristo es mucho más grande que el Dios que tú te fabricaste en el corazón. Tiene más cualidades, es más poderoso. De suyo, Él tiene tanto poder que puede transformar también tu vida y puede transformar también tu forma de pensar. Puede hacer que tu cristianismo, que tu fe mude, cambie. Es como una cascarita, ¿cierto? Que saco la cáscara y va quedando algo diferente. Es como la mariposa, que antes de ser mariposa era oruga feita. Pero llega un momento en que esa oruga, ¿cierto?, quita toda esa piel, ese pellejito, y sale de dentro del gusanito, es otro ser maravilloso, de otras cualidades hermosas, con alas coloridas, y que vuela, y que nos alegra a todos nosotros cuando vemos mariposas volando sobre las flores, sobre los árboles. Así también, el Dios de Jesucristo, si tú lo dejas salir de tu corazón, aquel tipo de Dios que tú te construiste durante toda tu vida, y pones en su lugar al Dios de Jesucristo, que es todopoderoso, que tiene todo poder, Él puede transformar tu vida, así como en la oruga, sacarla de esa forma de oruga, de esa forma feíta, y transformarla en una maravillosa creación multicolor que en sí misma se alegra y que alegra a todos los demás que la ven. Para allá tiene que ir orientada también nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que ver con sacarnos, con despojarnos del Dios que yo me he construido y en su lugar poner al Dios de Jesucristo. Entonces queda la pregunta, ¿cómo empiezo a conocer cuál es el Dios de Jesucristo? Y aquí viene este proceso, por eso decimos nosotros que somos discípulos, somos los discípulos del camino. En este camino de la vida somos como aquellos dos que iban rumbo a Emaús, camino a Emaús, y se acercó un anónimo personaje y siguió caminando con ellos el camino. Y le iba relatando las escrituras
hablando de todo el proceso de la historia de la salvación. Y ellos comentaban luego, estos dos caminantes, ¿no ardía nuestro corazón cuando durante el camino nos hablaba de la Escritura? Asimismo, si usted, hermano, y usted, hermana, se pone como un discípulo de Jesús, le va a ocurrir lo mismo. El Señor va a hacer que su corazón arda cada vez que va descubriendo en la Escritura la magnificencia, la bondad, la hermosura del Dios de Jesucristo. Y cuando en tu misma carne y sangre, en tu propia persona, puedas experimentar el poder de Dios, la magnificencia de su poder, transformando tu mente, transformando tu corazón, transformando tu cuerpo cuando estás enfermo. Eso no es solo para los teleevangelistas que nosotros algunas veces vemos en la televisión. Estos milagros de sanidades también el Señor los tiene para ti, dispuesto cuando tú necesites que el Señor haga una sanidad en tu cuerpo enfermo. Pongámonos pues entonces como discípulos en el camino. Estamos aprendiendo de Jesús y que estamos aprendiendo a amar y a conocer al Dios de Jesucristo, a ese Dios que es poderoso, a ese Dios que nos llena de fe, a ese Dios en el cual confiamos poder transformar y terminar de transformar toda esta tierra en una tierra de heredad, en una tierra como el Señor Dios, el mismo Dios de Jesucristo soñó, un jardín del Edén, donde nosotros tengamos también nuestro lugar. Vamos a orar en este domingo especial. En tantos países están pasando cosas importantes, en Chile también. Vamos a orar por Chile, vamos a orar por las personas que viven en Chile y vamos a orar por todos nuestros hermanos argentinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, brasileños, etcétera, por cada uno de ustedes, por sus familias, por los que están enfermos, por los que ya partieron hacia la casa del Padre a encontrarse con el Dios de Jesucristo. Vamos a orar.